Amén. Vamos a recibir al predicador en esta mañana. Así que Dios te bendiga, hermano Matías. Adelante, está en su casa. Siéntase con toda la libertad de mostrarnos quién es el Señor. Amén. Es una bendición poder saludarles a todos, a todas. Es la segunda vez que estoy acá, en este maravilloso lugar. La verdad es que es increíble cómo Dios permite que nos amemos como hermanos, que disfrutemos la presencia de Dios, que, como por ahí dice un salmo, que es delicioso ver a los hermanos juntos en armonía. Y es cierto, es muy delicioso estar juntos. Es muy agradable, maravilloso verle su rostro, recibirlo ahí con tanta felicidad, con tanto aprecio, con tanto agrado. Y realmente algo que mi corazón anhelaba enormemente. Es algo que yo sé que tiene que mantenerse firme, ferviente, por ser hermana. Avivemos siempre cuando tengamos la posibilidad el fuego del don de Dios que está en nosotros. Porque cada uno de nosotros, por el hecho de ser hijo de Dios, tenemos un don. Tenemos algo que entregar, tenemos un don por el cual bendecir a nuestros hermanos. Y por eso estamos acá. Primero que todo, sintámonos personas, hijos útiles, dignos de estar en su presencia. Todo lo que era para nosotros, el castigo, la maldad, Cristo lo hizo propicio por nosotros. Ahora no hay ninguna condenación, dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que son uno con Él. Y desde que somos uno con Él, le pertenecemos a Él. ¡Qué tremendo! Es una gran verdad. El hecho de entender de que somos propiedad de Dios, que Él puso, como dice en Efesios 1, Él puso su sello sobre nosotros. Al punto de ser su propiedad, le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados por precio. Eso somos nosotros, esa es nuestra identidad. Qué tremendo, hermano, hermana. Y con ese mismo corazón me gustaría ver el testimonio de un hombre, de Pablo. Yo sé que muchos conocen al apóstol Pablo. Una persona que fue escogida por Dios, era capaz, Dios lo capacitó, tenía conocimiento desde pequeño, desde su juventud. Se preparó con Gamaliel, aquel que conocía la escritura del Sanedrín, y fue una persona hecha y derecha en el conocimiento de la palabra. Era sólido en la palabra. Entonces, qué tremendo comprender que él, sabiéndolo todo lo estimó por basura por el propósito de conocer a Cristo y a este crucificado. Y ese es el anhelo nuestro de hoy, que conozcamos quién realmente es nuestro Dios y cómo Él quiere utilizar nuestras vidas para su servicio. Amén. Qué tremendo. Todos somos útiles en el Señor. Pero además de eso, uno ve a Pablo así como, wow, tremendo hombre de Dios. Y claro que lo fue. Fue un tremendo hombre de Dios. Pero él también me encanta en una oportunidad cuando él muestra su humanidad. Y ahí donde quizás muchas veces tenemos situaciones nosotros y nos vemos bonitos, nos vemos bien, que estamos súper bien, pero todos tenemos debilidad. Todos tenemos que reconocer que somos débiles ante Dios. Y eso es lo que nos hace único a nosotros delante de Dios. Porque podemos sorprender a muchas personas, podemos alegrar a nuestra familia, a nuestra novia, la podemos sorprender, es maravilloso. Pero lo que realmente marca la diferencia es cuando alguien conoce tu debilidad. Y Dios conoce esa debilidad. Y en esa debilidad, Dios te ama tal como tú eres. Para hacer de ti algo precioso en el presente y en el futuro. Amén. Qué maravilla. Con ese mismo espíritu conozcamos la historia de Pablo y su debilidad. Vamos a Romanos 7, amados, amadas. Amén. Amén. Romanos 7 del versículo 14
al versículo 25. Amén. Dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire la identidad, cómo Pablo se manifiesta a sí mismo. Yo soy carnal, vendido al pecado. Porque no hago porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace lo aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, ahí sí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y declara diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo con entendimiento a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La verdad es que esto debería remecernos. El hecho de que el apóstol Pablo, a mí me encanta, una de sus cualidades es que él siempre muestra su humanidad, siempre muestra su debilidad con los corintios cuando les dice, oye, yo que he sido como un padre por vosotros, y a los Gálatas he sufrido dolores de parto nuevamente hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces está hablando acerca de su humanidad y de que a pesar de haberse gloriado en todas las experiencias tan bonitas, realmente él muestra que era un ser humano, que estaba sometido a las debilidades, que carecía muchas veces de situaciones, pero sabía entre todas las cosas que su amor por Dios era definitivo, era un ser determinado. Nada lo movía del propósito de Dios. Y eso es importante porque tal como Pablo tenía un propósito, también quiero hablarte hoy de los principios para el servicio, porque todos somos útiles para Dios en algo. Amén. Y eso es importante comprenderlo. Entonces, en ese mismo contexto, me gustaría entrar en el tema donde Pablo dice que el querer en mí está el bien, pero no en hacerlo. No sé si hay un voluntaria por ahí que quisiera leer Gálatas 5:17 y por otra persona Romanos 8, del 6 al 8, para que entendamos un poco más cómo Pablo habla desde su corazón expresando estas maravillosas palabras. Porque desde el comienzo, él siempre tenía la intencionalidad de ser sincero con las iglesias, pero mostrando que siempre cuando estamos en Cristo, somos y seremos más que vencedores. Me encantaba ahí la frase de hoy en la canción, en la alabanza, que decía que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué tremendo. Amén. Entonces, ¿quién tiene Gálatas 5:17? Amada. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Wow, amén, hermana, qué tremenda verdad. Siempre los deseos de la carne son en oposición al espíritu. Siempre nosotros queremos estar bien, el agradar a Dios. Pero siempre ha existido un conflicto, y me ha pasado mucho, donde uno intenta acercarse a Dios, intenta estar con Él, pero muchas veces la carne se opone porque los deseos siempre están en intencionalidad de hacer el mal. De hecho, el fin de semana pasado conversaba con mi novio una situación en el sentido de que nos acercamos a Dios, buscamos la palabra, pero fuimos sinceros en un aspecto y dijimos algo muy cierto que el mundo por lo general no lo conversa mucho. Y es que el hombre, el ser humano de por sí siempre va a tener la intencionalidad por naturaleza de querer pecar. Siempre va a querer hacer lo malo. A diferencia de nuestro Señor que no tenía esa esencia, si nosotros nacimos, como dice el rey David, nacimos en pecado. Dice, en pecado me concibió mi madre. Y de esa misma manera, el ser humano siempre tiene la intencionalidad natural de pecar. Es algo natural, hermano, no nos sintamos mal.
Muchas veces cuando tenemos pensamientos blasfemos o a veces nos sentimos impuros, porque en esos momentos es donde tenemos que confesar quiénes somos nosotros ahora en Cristo y no darle lugar ni ventaja a Satanás para que tome dominio de quiénes somos ahora en Él. Amén. Ya somos nuevas criaturas. Reclamemos la sangre, o sea, confiando de que ahora le pertenecemos a Dios. Por más que nuestro cuerpo quisiera hacer lo malo, ahora somos propiedad de Dios y somos una nueva criatura en Él. Qué tremenda verdad y qué poderoso, pero reconocemos desde ya que somos vendidos al pecado y que siempre la naturaleza pecaminosa va a querer asediar nuestra vida, como dice Hebreos. El pecado nos asedia, pero en Él dice su palabra, gracias doy a Dios en nuestro Señor, que con la mente y con el entendimiento, como le gusta a nuestro Señor, realmente somos conscientes a quién le pertenecemos. Somos sus hijos. Y eso nos da alegría, gozo para permanecer firme en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo, le pertenecemos a Dios y esa es nuestra identidad, hermano. Qué lindo. Amén. ¿Quién tiene por ahí Romanos 8, del 6 al 8? Mire qué contexto. Amada, por favor. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No se pueden sujetar, o sea, no son capaces ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Entonces, qué hermoso, porque en todo momento nuestro Señor quiere que estemos de acuerdo a la obediencia. Hoy día el pastor decía, vivamos en la voluntad de Dios. En la administración de la canción, vivamos en la obediencia. Lo que realmente nos hace libre es vivir en obediencia a Dios, complaciendo los deseos del corazón de Dios, entendiendo nuestra identidad, reconociendo sí quiénes somos, pero también reconociendo cuál ha sido nuestra decisión de seguir a Dios, de servirle, de conocer su voluntad, comprendiendo de que si estoy en la carne es para muerte, y Romanos 8 más adelante lo dice, que ocuparse de la carne, carne es, pero ocuparse del Espíritu es vida y es vivificación, o sea, me mantiene firme, con una convicción clara de que nada me puede contradecir a lo que Dios dice de mí. Y lo que dice de ustedes, amados, ¿quiénes somos para Él? Es una tremenda realidad que Él quiere que siempre lo experimentemos, lo vivemos y lo disfrutemos de todo corazón. Porque a pesar que cuando vengan esos pensamientos, cuando venga la lucha espiritual, a decirnos que somos pecadores, de que no hemos pecado, amados, abogado tenemos con el Padre. Nuestro Jesucristo que siempre intercede por nosotros cada día como eterno sumo sacerdote, quien vivió todas esas experiencias y nos conoce y entiende nuestras debilidades. La hermana decía, Él conoce cada una de nuestras intencionalidades, sabe, como decía la hermana, de qué cosas tenemos necesidad y hacia dónde Dios nos trabaja y cómo trabaja también en nuestro carácter para hacer de nosotros su obra maestra. ¡Qué hermoso! Así es el propósito de Dios. Y Pablo lo decía porque él conocía esta realidad y no tenía miedo en decirlo, porque sabía quién era en el Señor. Conozcamos nuestra identidad, conozcamos quiénes somos en nuestro Señor y hacia dónde nos quiere transmitir. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Por otra parte, el mismo versículo 22 dice, porque según el hombre interior, o sea, ¿quién soy yo en el espíritu? Porque soy espíritu primeramente, en el espíritu me deleito, qué tremendo, y acá nos deleitamos estando juntos. Me deleito en la ley de Dios. Alguien por ahí, amados, amadas, que me busquen 2 de Corintios 4:16 y otra persona, Efesios 4:23. Qué tremendo. 2 de Corintios 4:16 y Efesios 4 del 23 al 32. Un poco extenso, pero se entiende todo lo que Dios nos quiere transmitir en esta idea. 16, amada. Vamos a ello. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando
El interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. A ver. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Muchas gracias, hermana. Tremendo. Un cada vez más excelente peso de gloria. Es decir, por ahí la palabra dice que somos peregrinos. ¿En qué sentido? De que estamos de paso en esta tierra. Y las aflicciones presentes no se comparan con la gracia y con la gloria que recibiré el día de mañana con Cristo. Estando sentado juntamente con Él, es algo extraordinario, comprendiendo de que esa es mi realidad. Y hacia ahí es donde nuestro Señor nos quiere transmitir y entender que somos seres espirituales. La hermana decía, el hombre exterior se deteriora, pero el espiritual constantemente se renueva. Constantemente necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice en una oportunidad, sed llenos del Espíritu Santo. Porque conocía todas estas debilidades y puesto que era importante ser lleno del Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios, tener la claridad hacia dónde Dios me quiere proyectar. Todos los días tomamos decisiones, todos los días tenemos que enfrentarnos a situaciones de la vida. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, tener la claridad hacia dónde Dios me quiere proyectar. Para no equivocarme, para tener la certeza y la sabiduría de que Dios es el que está dirigiendo mi vida. Porque si un día yo le dije al Señor, yo quiero que tú seas mi dueño, Él va a tomar en cargo esas palabras y va a decidir, va a hacer la voluntad en tu vida, te va a guiar. Quizás va a ser difícil en un comienzo, pero Él quiere tomarte de la mano cada día y guiarte. Con el único propósito de que no te equivoques, de que lo que hagas lo hagas con paz, con felicidad y para la gloria de Dios, exaltando su nombre donde vayas. Donde vayas, amados, que vivamos en esa cultura espiritual de evangelismo, donde vayamos, seamos luminarias, demos testimonio de que somos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Es una responsabilidad y es un privilegio servir al Señor. A eso nos ha llamado y ese es nuestro testimonio como iglesia y como cuerpo de nuestro Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Amén. Amados, ¿quién tenía Efesios 4? Amén, amada. En el nombre de Jesús. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, de la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, empezando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que gustaba, no use más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Muchas gracias, hermana. Qué tremenda palabra. Cierto, y esa es nuestra identidad. Entonces, qué tremendo cómo la palabra nos dice lo siguiente, que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y es cierto, porque si ando conforme a la ley, la palabra de alguna manera me emplea a mí tomar una buena decisión. O sea, me guía al punto de entender cómo es de acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva, cómo Él quiere que yo me dirija en esta vida y cómo Él quiere que realmente agrade a su corazón. Dice, quítense de nosotros toda malicia, toda amargura, toda carga, todo peso. Si el mismo Señor nos dijo, ¿no es cierto? Echad vuestras cargas sobre mí, porque su yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, ese es algo que debería darnos felicidad. Es ligera su carga. No es difícil seguir al Señor. Eso es un engaño del enemigo. Hermano, es lo más hermoso porque por ahí me ha pasado en otras oportunidades
y yo creo que también le ha pasado a usted, que sucede que mucha gente dice, oye, es difícil, ¿sabes qué? Son muchas reglas, es un conflicto, tengo que negarme mucho a mi voluntad, y es cierto, la palabra dice, niégate a ti mismo. Pero sin embargo, lo que quiero dejar en claro es que seguir a Dios no es ninguna opresión. No, Señor, no es una cárcel, es totalmente una libertad. Te da libertad para ser quien tú eres y realmente hacer todo para el propósito de Dios. Entonces lo que queremos que entendamos en este momento es que decidir por Cristo realmente encontramos la verdadera libertad. ¿Y qué mayor libertad que obedecer los mandamientos? ¿Qué mayor libertad que someterme a lo que Dios dice de mí? ¿Qué mayor libertad que creerle a Él y no depender de mis mismas situaciones o pensamientos, que necesitan pensamientos que limiten la voluntad de Dios en mi vida? Entonces, eso es algo muy importante que quiero dejar en tu corazón antes de avanzar. Seguir a nuestro Señor es vivir en la plena libertad. Es libertad para todos, ya no hay opresión alguna. Y tomemos esa palabra, creámosle cuando realmente Dios te dice que en Él somos completamente libres. Él dice, si el Hijo libertare, os haré completamente libre. Y la verdad también nos hará libre. Y Jesús dijo que también era la verdad. Entonces siempre, amados hermanos, amadas, solamente en Él encontramos la libertad de toda opresión. Quizás tenemos problemas personales, íntimos, de los cuales todavía nos falta ser libres. Entonces la solución es entregarnos más y confiar en la libertad que tenemos en Él. Obedezcamos la palabra, pongamos en práctica la palabra, hagamos la propia. Decidamos por Él y digámosle, Señor, enséñame a vivir en tu palabra. Porque cuando vivimos en la palabra, realmente el yugo se pudre. Ya no hay nada que pueda contradecir tu vida y puedas caminar con la libertad de Dios y para el llamado y cumplir el propósito por el cual has sido cumplido y llamado por Jesús. Qué tremenda verdad. Y así es como Pablo anima a sus iglesias con el propósito de que cada uno cumpliera su propósito en Dios. Ese era el propósito de Pablo como apóstol, preparar a la iglesia para que fuera comisionada a evangelizar, a practicar la palabra y a vivir a un Cristo vivo en todo momento. Qué tremenda verdad. Amén. Y también nos da otros consejos más adelante. Por lo tanto, me gustaría, amados, amadas, que ahora fuéramos a una carta súper maravillosa, que para mí es la carta de la felicidad, del gozo, que es la carta de Filipenses. Amén, amados. Filipenses. Filipenses 4, 2, primeramente, del 12 al 15. Filipenses 2, amada, del 12 al 15. Amén. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Ya, pues, vamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer y el hacer, por su buena voluntad. Amén. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Hasta el 15. Amén. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén, qué tremenda verdad. Acá Pablo toma las mismas palabras que nuestro amado Señor dijo en algún momento en el Sermón del Monte. Sed la luz del mundo. Y por ahí Pablo también dice, ser imitadores de mí. Entonces, en esta parte yo le llamo el incentivo de Pablo porque para mí la carta de Filipenses fue muy significativa en su momento y todavía lo es, puesto que habla mucho acerca de la felicidad o cuál es nuestra identidad o nuestra disciplina como hijos de Dios. Tenemos que entender que somos felices, personas alegres. Tenemos que disfrutar, vivir esta vida en el Evangelio.
Y me encanta porque realmente Pablo comienza diciendo, como decía la hermana, por tantos amados, siempre habéis oído, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esta palabra es muy clave y la verdad es que durante mi vida cristiana igual la he escuchado de otra manera. La he escuchado de la siguiente forma. Originalmente dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y por ahí he escuchado la palabra y quizás el pastor también la ha escuchado, no sé, donde dice, cuidad vuestra salvación. Cuidado, no se trata de cuidar nuestra salvación, se trata de ocuparse. Una cosa es cuidar y otra cosa es ocupar. Y lo que realmente nuestro Señor quiere de nosotros es que nos ocupemos de lo que realmente significa haber sido salvado por nuestro Señor. Que nos ocupemos de esta realidad tremenda. Que nos ocupemos y tomemos conciencia, porque eso es ocupados. Tomar conciencia, ¿qué significa haber sido rescatado por Dios? Haber sido perdonado por Dios. Pucha, qué rico cuando mi madre en mi tiempo me perdonaba por una maldad, o mi novia en algunos casos, pero qué tremendo cuando realmente Dios te perdona. Es perdonado por Dios, o sea, qué tremendo dimensionar eso. Y además comprendiendo que quizá Él sabe y conoce todo, hasta lo peor y las peores debilidades, o pecado por así decir, pero aún así es el ser que más te ama. A pesar de cómo somos, es el que más nos ama y desde ahí desea construir y producir fruto en su tiempo. ¡Qué tremendo! Porque quiere trabajar en nosotros. ¿Amén? Lo creemos de corazón. Y por eso dice, ocupaos, sean responsables de vuestra salvación y temor. Hay otra versión que dice, ocúpense de lo que significa ser salvados por Dios. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que nos ocupemos de esa necesidad. Y así es como Filipenses lo expresa, Pablo a los Filipenses. Y más adelante, en el mismo en Filemón 1.6, dice algo súper interesante respecto a este mismo tema. En Filemón 1.6 dice, para que la participación de tu fe, dice, sea eficaz en el conocimiento, y esta parte me encanta, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. De todo el bien, todo lo bueno que puede existir en ti, que Dios pueda producir, a fin de conocerle a Él en toda su plenitud. Y eso es lo que Dios quiere, que conozcamos lo que hay en nosotros. También su palabra dice que nadie tenga mayor autoconcepto de sí el que debe tener, sino de que piense de sí con cordura, conforme al don que repartió en nosotros. Y todos nosotros tenemos un don que explotar para Él, que tenemos que usarlo y ser responsables de esta salvación. A eso se refiere, ocupados en esa salvación con temor y temblor. Es decir, con respeto, no con miedo, sino con referencia, con reverencia a nuestro amado Señor. Qué tremendo, porque el perfecto amor echa fuera el temor, la vergüenza, el que no soy capaz, el que yo no puedo, el que dirán, amados, usted es un hijo del Rey de Reyes. Tiene ese don dado por Cristo para el servicio de los santos, para amar y edificar la iglesia. Ese es el propósito de Dios. Cada uno sabe, y se lo prometo, yo creo que cada uno conoce ese don, pero realmente ahí está el incentivo de Dios para motivarte una vez más a que trabajes para Él. Sin miedo, siéntete útil en las manos de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué tremendo! Gracias, Señor, por eso. Entonces, participemos. Algo muy importante de ocuparse de la salvación es, en primer lugar, ser partícipes. Ser participante en la iglesia donde vaya, participar en las reuniones, ser de bendición, estar ahí siempre presente para el servicio. Y por otra parte, también es muy importante el conocimiento de nuestro Dios. Y dice más adelante, porque Dios, no nosotros, sino que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Qué tremenda bendición y qué confianza, porque es Él el que produce fruto. La palabra dice, y nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos, permaneced en mí, y el que permanece lleva mucho fruto. Y dice que su fruto permanezca. Qué tremendo. La otra vez escuchaba hace mucho tiempo que a un fruto o un arbolito no le puedes decir, oye, da fruto, sino que Él nos esfuerza por dar fruto. Da fruto naturalmente. Porque si Dios habita en nosotros, eso va a salir de forma natural, de forma espontánea. Va a fluir que realmente amas a Dios a través de tus hechos, a través de cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo eres en el trabajo.
demuestras que realmente amas a Dios con tu buen testimonio. Eso es lo que la gente impresiona, de cómo realmente glorifica a Dios cuando ve un hijo comprometido con Dios. No significa andar diciendo soy cristiano, así con un cartel, no. Se trata de ir practicando la palabra y siempre dándole honra y gloria donde tú vayas a Dios, el lugar que Él se merece. Qué tremendo, qué bonito. Ese es el testimonio de Dios. No nos esforcemos por eso, sino esforcémonos cada día por darle las gracias a Dios por la obra que Él día a día está haciendo en mi vida. Porque siempre Dios está obrando. Aunque no vea resultados, Él siempre, como dice una canción, siempre está sobrando. Siempre está en nosotros. Nunca nos abandona y siempre sabe lo que nosotros necesitamos para agradarle a Él. Porque no es nuestra vida, no nos pertenece, le pertenecemos a Dios. Él es dueño de nuestra vida. Qué tremenda realidad. ¡Wow! Me encanta saber esto. Qué maravilloso. Entonces, Él produce el querer como el hacer. Y el querer también en nosotros indica una preparación. Si a alguien le gusta predicar, enseñar la palabra, tocar un instrumento, eso requiere preparación. Para estudiar también y en muchas situaciones de la vida. Entonces, cuando la palabra dice que Dios mismo te inspira, esa es la palabra clave, te inspira. Primeramente, el querer, que es la preparación. Uno inmediatamente, si uno siente un llamado de Dios, se prepara para ese llamado. Comienza a estudiar, comienza a buscar, comienza a involucrarse más con Dios, comienza a tener esos encuentros de oración de una forma más responsable y le dice, Señor, prepárame. Como le decía Pablo en su primer encuentro, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y así fue preparado, qué tremendo. Entonces, de esa manera es como Dios nos quiere preparar a nosotros. Él produce el querer en nosotros. Él produce ese deseo de amarle a Él porque Él nos amó primero. No es que me encontré con Dios, Él me encontró porque estaba perdido y decidió por pura gracia llamarme a su presencia. No merecemos nada. Solamente la gracia y la misericordia de Dios hace hoy de nosotros la oportunidad de ser feliz y tener una familia llena de Dios, que se convierta en nuestros hijos, nuestra familia. Si hay una persona ahí, aún en conversa, sigue orando por esa persona. Que toque el corazón de Dios. Él hará su propósito en su tiempo. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda promesa! Porque tú y tu casa, dice la palabra. Yo he decidido, decía el Antiguo Testamento, obedecer. En Sofonías me parece, obedecer y seguir los propósitos de Dios. ¡Qué verdad más grande! Amén. La preparación en el querer y el hacer. Muchas veces tenemos que entender que durante el hacer está la enseñanza de Dios. Es lindo porque cuando hacemos las cosas a veces nos equivocamos, nos frustramos al tiro, pero no. Tenemos que entender que es normal. Estamos aprendiendo muchas veces a servir a Dios. Y en ese aprendizaje, en ese servicio, en ese hacer, Dios quiere como un buen maestro enseñarnos con amor el cómo tenemos que hacer las cosas. Él nos enseña y nos sabe tratar a cada uno. Yo con el pastor somos profesores y sabemos que no toda metodología sirve para cualquier alumno. Entonces sabemos nosotros para quién debemos enseñarle de tal determinada manera. Porque así es Dios con nosotros. Va a nuestro ritmo. Él nos conoce tanto al punto de que quiere enseñarnos siempre al fin de que nos sintamos útiles y servibles en sus manos. Qué tremenda verdad. El querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Después el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación como maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecéis como luminarias del mundo. Eso somos nosotros, marcamos, queramos o no, la diferencia donde vayamos. Porque tenemos a Cristo y por lo tanto es una responsabilidad el ser hijo de Dios. Y me encanta porque cuando dice ser irreprensible, Pablo está indicando lo siguiente. Irreprensible es ser radical con mis convicciones. Como dice por ahí la palabra en Efesios, cuidado con las modas, con las corrientes del príncipe de la potestad del aire, que actúan los hijos de desobediencia. Pero sin embargo sabemos que nosotros ninguna moda, ninguna situación del mundo puede atraer nuestra atención o convencernos de algo que no esté en la palabra de Dios. Van a haber tantas situaciones en la sociedad,
Pero ¿cuál va a ser mi decisión con mi familia, con mi vida? ¿Me voy a guiar por el mundo o voy a tener convicciones, ser fiel a la palabra? Mis convicciones tienen que ser fiel a lo que Dios dice. Porque la palabra es presente, es viva y en todo momento me educa con el propósito de ponerla en práctica y siempre honrando a Dios. En todo momento, amado, eso es muy importante. Ser radicales, irreprensibles y sencillos. Pero mientras estudiaba esto, esa sencillez no tiene nada que ver o no tiene relación, digamos, con lo superficial, sino que esa sencillez tiene derecha relación con la profundidad de la palabra, la profundidad del espíritu. Ser sencillo, digamos, con la palabra, con el mensaje, con el testimonio. A veces como hermanos necesitamos solamente una palabra, un abrazo, una atención, pero uno no sabe lo que está pasando el hermano. Por lo tanto, siempre es bueno ser sensible en el espíritu y teniendo un corazón agradecido en todo momento. Dios quiere que seamos radicales, firmes en nuestras convicciones con la palabra. Y segundo, que también tengamos un corazón profundo, tal como Él es profundo en sus palabras y en su revelación. ¡Qué hermoso! Él lo llena todo en todo. Esa es su identidad. Conozcamos la profundidad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa conocer a profundidad a mi amado Dios? Por ahí la palabra dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en lugares celestiales. Ahí estamos nosotros en el Espíritu. ¡Qué tremendo! Y así es como Él quiere que nosotros entendamos esta gran realidad. Es una vida espiritual, somos seres espirituales. Y de esa manera nos conectamos con Dios. ¡Qué hermoso! Amén, amados. Entonces, me gustaría en este momento que fuéramos a Mateo 14, Mateo 5, del 14 al 17. Y que alguien por ahí buscara 2 de Corintios 2, del 14 al 16. Porque quiero tomarme de la parte donde dice, resplandecéis como luminarias en una generación perversa. Entonces, ¿qué significa resplandecer como luminarias? Resplandecer con esa luz admirable. ¡Wow! Que es lo que también dice Pedro en una oportunidad. ¿Quién somos nosotros? ¿Amén? ¿Qué tiene Mateo 5 del 14 al 17? Amada, por favor. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de ningún almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Amén, amada, qué maravilla. La verdad es que estas palabras que Pablo declara acá, como dijimos en un comienzo, son las mismas palabras declarativas que dijo nuestro amado Señor. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Qué tremendo y qué importante, como dice la palabra, que nosotros somos personas que donde sea, por más que no queramos ocultar, siempre nuestro testimonio va a ser eficaz para la otra persona. De hecho, amados hermanos, dice que un hijo de Dios siempre tiene la responsabilidad natural de marcar la diferencia con el mundo. Queramos o no, donde tú vayas, te lo prometo, me ha pasado muchas veces y sé que a muchos les ha pasado, la gente se da cuenta que hay algo especial, pero que no es tuyo, que viene directamente de Dios y que es la oportunidad de dar testimonio, como dice la palabra, para glorificar a Cristo. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Donde vayamos tenemos que ser llenos de Dios, llenos de su Espíritu, y siempre Dios nos dará la oportunidad del día a día para dar testimonio de su amor, para dar testimonio de la vida, para transmitir esta vida que es una realidad. Y así es como se llena nuestro corazón, porque no hay nada más gratificante, no hay nada más que llene nuestro corazón que el servir a Dios. A veces me pasa en la universidad, pucha que rico sacarse un 7, pucha que bueno salir temprano del colegio, los días viernes. Pero qué mejor aún cuando uno le comparte una palabra a una persona.
Me pasa con los estudiantes, cuando uno comparte una palabra, cuando uno ora por una persona y cuando uno realmente le muestra que Cristo es la solución, que Él es el único que puede realmente hacerte feliz y darte plenitud. Él dijo, la agua que yo doy es un agua que no volverán a tener sed jamás. No busques en ninguna otra parte, porque en Él fluyen ríos de agua viva. Es una fuente que corre para vida eterna y que no tiene estancamiento. Así es la palabra, no tiene fin, es una revelación tremenda, que lo único que hace es curarnos, como lo hacía con el estanque de Betsaida, cuidarnos, curarnos de toda enfermedad. La palabra, amados y amadas, es más que suficiente. Lo único que necesitamos es la palabra y aferrarnos a la palabra y practicar la palabra. Qué tremenda revelación y qué tremenda verdad. Tenemos ese hermoso privilegio de amar la palabra y de ser hacedores de ella. Amén. Amén. Qué tremenda verdad, amados y amadas. ¿Quién dice 2 de Corintios 2, del 14 al 16? Gracias, Señor. Segunda de Corintios, hermana, del 2 del 14 al 16. 2 del 14 al 16. Amén. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén, qué tremenda verdad. O sea, olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Y donde vayamos, amados, siempre de alguna forma expandemos la fragancia de nuestro Señor. Eso significa que, como dice la palabra por ahí, en el Salmo 23, que el bien y la misericordia me siguen, me seguirán día tras día. Ese bien y esa gracia nos seguirá día tras día. El rey David lo comprendía, paga la redundancia. Y también nosotros entendemos que la bendición seguía a David. De la misma manera nos sigue esa unción maravillosa. Donde vayamos siempre tenemos el testimonio de nuestro Señor, que es la oportunidad de predicar, la oportunidad de ser una bendición, la oportunidad de realmente revelar quién es este Dios vivo, que a nosotros, en primer lugar, en la tarea de Dios es impactarnos a nosotros acerca de la revelación de nuestro Señor. Qué hermoso entender esta verdad, porque primeramente la palabra dice que Él quiere impactarnos a nosotros. Hay una gran diferencia de amar o de conocer a Dios, o sea, conocer acerca de Dios, que conocer a Dios. Podemos conocer acerca de Dios mediante los testimonios, a través de una lectura, a través de una película, no lo sé, pero es distinto cuando realmente conozco a Dios, cuando yo tengo un encuentro personal con mi Dios. Como eso también impacta mi vida y comienzo a ver la vida de una forma distinta, y cómo mi confianza deja de aferrarse a mi voluntad, como soy capaz de tomar la cruz y decirle, Señor, yo decido, aunque nada vea, confiar en ti. Y eso mismo puede impactarlo a los demás. Eso trae vida, eso no es monótono, eso no es rutinario, eso realmente es vida. Y así es como nuestro Señor quiere que nosotros vivamos, que sea vida. Dijimos libertad también, libertad, vida, encontrando el verdadero camino, viviendo la propia experiencia con Dios. Él quiere una experiencia contigo y créeme, tu vida será diferente. Porque confiamos en Él, dejamos de confiar en nuestra fuerza, dejemos de vivir por fe. Pablo dice, no sea por vista, sino que por fe. La verdadera fe, que nos referimos solamente a confiar en su voluntad, conforme a lo que Él preparó de antemano para nosotros, como dice Efesios 2. ¡Qué tremendo! Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana, que aprendamos a confiar en nuestra voluntad, que aunque no veamos, Él tiene todo preparado. Obras que creó de antemano para que pudiésemos vivir en ellas, con el único propósito de honrarlo a Él, amado. No se trata de nosotros, se trata de Él.
de que Él sea glorificado y haga su voluntad en nosotros. Y eso produce plenitud y felicidad, amado. Vivamos esa felicidad, vivamos esa seguridad en Cristo, porque nos dio la libertad. Eso es libertad. ¡Qué tremendo! Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor. Amén, amados. Entonces, antes de finalizar, me gustaría mencionar 4 principios para el servicio. Porque somos personas que, si estamos en Cristo, cada uno es alguien importante. Por algo Pablo lo compara con un cuerpo. Lo compara con que somos miembros los unos de los otros. Y en ese sentido, en ese corazón, me gustaría que viéramos 4 conceptos que son muy importantes. El primer concepto es el deseo de servir. El deseo de decir, wow, algo que me impacta, que me motiva, que me inspira a servir. Entonces, ¿quién es el único que puede imponer, o mejor dicho, potenciar o manifestar ese deseo, inspirarnos a cumplir ese deseo de querer servir? Wow. Vayamos a Hechos 4:31. Y vamos a ver un ejemplo muy gráfico respecto a esta gran verdad, que es el deseo de servir. Sí, amén. 4:31. Una experiencia muy significativa e importante que estaba viviendo la iglesia en aquel momento. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados. ¿Qué dice? Dice el 31. Contexto. Bueno, el contexto habla acerca de los creyentes que tienen confianza y valor mediante la persecución que recién se estaba, digamos, desatando en la primera iglesia en el primer siglo. Y en ese momento, miren lo que pasó. Es la primera vez que se menciona esta palabra de osadía. Y dice el 31. Cuando hubieron orado los miembros de la congregación, cuando hubieron orado, el lugar, amén por el lugar en el que estaban congregados. Qué lindo estar congregados. O sea, pongámonos en ese contexto. Congregados, tembló. Y todos, ojo, todos, sin excepción alguna, Dios consideraba a todos por igual, en el sentido de que todos fueron parte de esta bendición. Dice que todos fueron, ¿cómo? Llenos, no un poco, llenos del Espíritu Santo y en consecuencia, y hablaban de nuevo, con valentía, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Esa fue la consecuencia. Ser lleno del Espíritu nos da la capacidad de ser valiente para hablar su palabra. La osadía que Él pone, pero ¿dónde hubo esa osadía? Cuando estaban todos reunidos juntos, unánimes, con un cuerpo y un solo corazón. Así es como la palabra se manifiesta. Ese es el propósito de la iglesia en este pequeño versículo. Estaban juntos, unánimes, tal como pasó en Pentecostés, unidos, esperando expectante lo que podía pasar. Y en ese momento tembló y dice que todo, después de haber orado tan fuerte, con mucha pasión como estamos orando acá, fuimos llenos del Espíritu Santo. Y saben, le cuento un secreto, algo que me pasó hoy día. Yo sentí al Espíritu del Señor. Yo le agradezco a Dios por eso, porque de verdad Dios está haciendo algo tremendo en cada uno de aquellos que le buscan de todo corazón. Lo que decía el hermano por ahí, realmente la palabra de hoy, lo que pidamos al Padre, Él lo hará conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y para que Él lo haga es importante y necesario que haya amor entre nosotros, que nos amemos con ese amor entrañable. ¿Cómo realmente le demostramos que amamos a Dios? Cuando amamos sus mandamientos y cuando nos amamos los unos a los otros. De esa manera increíble cómo el Espíritu de Dios se mueve con libertad en su iglesia, en su cuerpo. Y por eso fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo, es decir, todos tenían el deseo de hablar la palabra. Estaban apasionados, querían salir a las calles, quizás seguir predicando este gran mensaje evangelístico que les cambió la vida, que lo revolucionó. ¡Qué tremendo! Entonces, en primera parte vemos el deseo que aparece como un principio acerca del servicio. El deseo ferviente por hablar con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Número 2. La importancia del conocimiento. Es importante conocer la palabra. A veces hay gente que tiene el deseo, pero ¿qué pasa con la preparación de la palabra? Es importante el conocimiento de la palabra, totalmente importante.
Es importante, porque por ahí he escuchado, ya somos llenos del Espíritu, pero tuvimos nuestro tiempo de la palabra, nos consagramos, leímos la Biblia, nos introducimos en lo más profundo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Es muy importante el estudio de la palabra, porque es la única manera donde Dios se nos revela con poder. Amén. Entonces, en segunda parte, el conocimiento, la importancia del conocimiento. Y para eso, dos versículos. En primer lugar, Filipenses 3. Filipenses 3, del 4 al 6. El testimonio de Pablo. Y alguien por ahí que me busque Gálatas 1, del 13 al 15. Primera parte, el deseo de servir. Segundo, la importancia del conocimiento. Se llama 3, 4. 3, 4 al 6. Dice así. Dice, aunque yo, hablando del apóstol Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Yo circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, era una persona que conocía la ley al revés del derecho, que estudió con Gamaliel, no cualquiera estudiaba con Gamaliel, y que tenía el conocimiento de la palabra. No por nada, por casualidad, Dios llamó a Pablo, porque sí tenía el conocimiento, sí tenía la pasión, tenía el celo, la dedicación, conocía la palabra, se había instruido porque amaba a Dios. Obviamente no reconoció a nuestro Señor como Mesías en su comienzo, le costó, fue un encuentro que lo transformó, pero sin embargo él conocía la palabra, era un capo, era Mateo. Entonces, él sí tenía un fuerte conocimiento sólido en la Escritura y en la teología. Entonces, ¿qué más tiene Gálatas del 1, del 13 al 15? ¿Sí, amados? Gálatas 1, del 13 al 15. Es un versículo incluso paralelo al de Filipenses. Amén, amada. Vamos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y de la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Amén, mi hermana, muchas gracias. Entonces, estamos claros que el apóstol Pablo también, como también dice el pasaje filipense, que es exactamente lo mismo, se entiende que aventajaba a sus contemporáneos, era el primero de su clase, era una persona que realmente era preparada en el conocimiento, tenía el deseo, tenía el conocimiento. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos hablando acá? Estamos diciendo que es importante tener el deseo, la motivación. Comenzamos, como Pablo dijo en un comienzo, que él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el deseo y la motivación de servir. Y por otra parte, aparte del deseo que es muy tremendo, también es importante prepararse en el conocimiento, saber y conocer la palabra, conocer la escritura, no de una forma mecánica, sino realmente conocerla al punto de hacerla propia, de tener ese conocimiento sólido que cada hijo de Dios necesita para conocer a Dios. Es muy importante conocer a Dios, es un tema fascinante. Hasta el punto que él dijo en un momento, no los conozco. ¡Wow! O sea, es importante conocer a Dios, conocer a nuestro Creador y conocer también su voluntad. Amén. Eso es parte de nuestro conocimiento, de la importancia del conocimiento. La tercera parte es la confianza en Dios. Y para la confianza me gustaría ver un tema muy interesante, que es el episodio que aparece en Hechos 26 al 31,
donde aparece el Felipe y el etíope. La confianza en Dios. Hechos 8. Del 26 específicamente al 31. Y mire qué interesante este pasaje. Me dice cuando estemos ahí, vamos a ir. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Amén. Y dice así, dice, un ángel del Señor le habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de la reina Candace de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, qué interesantemente. Y el Espíritu, miren qué tremendo, fue el Espíritu que le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Tenía que hacerlo. Y le dice, y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, oye, pero ¿entiendes lo que lees? Y le responde el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó entonces a Felipe que subiese y se sentara con él y le enseñara. Entonces, escudriñando este pasaje súper interesante, uno puede ver varias cosas. Realmente yo creo que para él no fue fácil. Estaba en un avivamiento en Samaria y de repente lo traslada a este lugar donde no había nada. Era un desierto donde no había nada, eso significa. Y de repente venía la carroza con este personaje etíope leyendo al profeta Isaías, que estaba leyendo pero no comprendía la palabra. Miren el contexto. Entonces, comprendiendo esa realidad, se entiende que ahí el Espíritu vino y le dice a Felipe, ve y haz lo que tengas que hacer. Yo creo que en ese momento Felipe quizás dijo, pucha, ¿seré capaz? Por el hecho de que tenía que tener la suficiente confianza y seguridad de que realmente era la oportunidad para ministrar a esta persona. Entonces tenía que ser audaz, tenía que ser rápido en ese momento porque la carroza se iba a mover y tenía que ser obediente al Espíritu. ¿Y cuántas veces quizás nosotros sentimos que tenemos la oportunidad y a veces por vergüenza o no tenemos la suficiente confianza, no nos adentramos a vivir esta experiencia tan linda que vivió Felipe? Y es cierto, porque tenía que ser rápido en el momento, tenía que ir tras esta realidad y hablarle de la palabra. Y qué hermoso, porque en ese momento yo creo que quizá le tuvo que haber costado, pero sin embargo dice que la palabra que él se movió, fue donde estaba esta carroza y comenzó a preguntarle. E inmediatamente fue como improvisto y le dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? Y desde ahí hice la palabra, como buen evangelista que era, desde ahí lo llevó hasta el plan de salvación. Y le hizo conocer el mensaje de nuestro Señor Jesús al punto que él tomó la decisión de bautizarse. Entonces todo esto se produjo porque realmente él tuvo confianza en lo que realmente Jesús le estaba demandando en el momento. Es importante confiar en Dios, no sentirnos poca cosa, creer que realmente como él le habló a Felipe, también nos puede hablar a nosotros. Nos da la oportunidad para hablarle a alguna persona que está necesitada. A veces nos frenamos tanto, pero hazlo, atrévete, porque Dios te respalda. Hazlo como pasó con Felipe. El Espíritu dijo, anda y acércate a ese carro y habla con este hombre. Entonces, hagámoslo con toda confianza y seguridad. Si volvemos atrás, él tenía el deseo, él estaba predicando en Samaria. Él tenía el conocimiento, conocía la Escritura. Por eso convencía a muchos acerca del mensaje de Jesús. Pero también Dios tenía que trabajar la confianza en un lugar donde no había nadie. Es fácil predicar donde hay personas, pero ¿qué pasa si Dios te manda a un lugar donde no hay nadie? ¿Cuál fue la actitud de él? No, me siento mejor allá. No, sin embargo lo mandó para allá porque realmente ahí tenía un propósito. Y se sabe que este hombre salió lleno de gozo. Lleno de gozo salió después de ser bautizado y pucha que él provocó ese mismo avivamiento en aquel lugar. Qué tremendo cómo la palabra se extendió cuando confiamos en Dios y dejamos de confiar en nosotros mismos. Qué tremendo. Esa fue la revelación que se ve en este lugar, en este pasaje, porque tuvo confianza en Dios. No le importó lo que podía ver, simplemente obedeció. Y la mayor muestra de confianza en Dios es cuando le obedecemos. Le obedecemos sin ver. Si Él nos dice, anda,
Vamos, porque el que cree verá la gloria de Dios. Y es una promesa. Creamos porque es tiempo de ver la gloria de Dios. Dios quiere gente que le crea, pero también que confiemos en Él. Que confiemos de todo corazón. Que no confiemos en nuestras fuerzas, sino que confiemos en la promesa de nuestro Padre. Jesús dijo, cosas mayores haremos porque yo voy al Padre. Qué tremendo, qué maravilloso. Y para finalizar, lo más importante, amados, amadas, es lindo tener el deseo, es lindo tener conocimiento, es necesario. También la confianza que nos inspira a hacer la voluntad de Dios, pero por cuarto paso, la práctica. Es imposible vivir a Dios si no practicamos su palabra. Tenemos que practicar día a día la palabra de Dios a través de nosotros. Y en la práctica me encanta porque Jesús, como buen maestro, Él les enseñó a los discípulos y a los 70, los comisionó para una cierta misión. Y mire qué pasa en este maravilloso evento. Para eso vamos a Lucas, para ir terminando, a Lucas 10. Vemos cómo nuestro amado Señor comisiona a los 60 o a los 70 para predicar y hacer la obra evangelística. En Lucas 10, del 1 al 6, habla de la misión de los 60 y cómo nuestro Señor los comisiona. Ellos habían sido testigos de cómo Jesús hacía todas estas maravillas, todos estos milagros, estas señales, pero llegó el momento donde Jesús les dice, ahora le toca a ustedes. Es el momento de que ustedes hagan la obra de mi Padre. Qué maravilloso. Qué maravilla. ¿Y por qué lo hizo? Amén. ¿Y por qué lo hizo, mi hermana? Porque realmente Él quería que sus discípulos pusieran en práctica la palabra. Lo que más anhela un maestro, un pastor, un siervo, es que ustedes, nosotros, practiquemos la palabra, vivamos el día a día lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros, de forma concreta, de forma visible, que nos sorprenda en la práctica. A veces quizás ni planificamos nada, pero conociendo la palabra, teniendo el deseo y además confiando en Dios, Él siempre nos sorprende. ¡Qué tremenda verdad! ¡Wow! Totalmente maravilloso. Amados, entonces vamos a Lucas 10, del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. O sea, quería que prepararan el terreno en un comienzo. Qué bonito. Y les decía, la mies, a la verdad es mucha, más los obreros son pocos. Wow. Esperemos que eso no pase nunca más. Los obreros tienen que ser hartos en este lugar. Amén. Los obreros son pocos, dice. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos. Él era el principal cordero. Os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. Es decir, enfóquense en la misión. Y en cualquier casa, miren qué hermoso, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, algún escogido, algún hijo de Dios dispersado por el mundo, porque Dios sabemos que están dispersos sus hijos de Dios por el mundo. Él solamente conoce quiénes son los suyos, dice el Tesalonicense. Entonces, qué hermoso entender esa gran verdad, porque hay en este mundo, está plagado de sus hijos, que quizás ahora no lo saben, pero que pertenecen y son parte de Dios. Y Él los está buscando. Qué maravilloso. Y por eso sigue diciendo, el 6, si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz repose sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Pero esa semilla del Evangelio no se puede marchitar. Esa semilla la tengo y la entrego a aquel que realmente la sepa valorar. Porque nadie puede despreciar este mensaje tan maravilloso. Y los discípulos lo entendieron. Los discípulos comprendieron que eran perlas maravillosas, que eran tesoros. Es un tesoro. Jesús muchas veces compara que el reino de los cielos, es decir, el Evangelio, es un tesoro. Son piedras preciosas. Es algo maravilloso en el cual nosotros podemos entregar. No es cualquier cosa. Es algo que realmente
Tenemos que entender la trascendencia de esta gran responsabilidad. Lo que dijimos al principio, quiero entender qué significa ser salvo por ti, comprender esta bendición. Entonces, qué lindo, porque más adelante ocurre después del 17 al 22, dice, el regreso de los 70, volvieron los 70, pero con gozo, felices, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí que yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Pero no regocijéis de que los espíritus se los sujeten, sino regocijaos, mire qué tremendo, de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En el reino de los cielos. Porque nadie puede hacer tales cosas que su nombre no esté escrito antes en el reino de los cielos. ¿Y cuándo fue escrito según Apocalipsis? Desde la fundación del mundo. Desde ahí, desde siempre, le pertenecemos a Dios. Y con ese espíritu, comprendiendo nuestro Señor esta sabiduría, porque nuestro Señor también tenía el deseo de agradar al Padre, tenía también el conocimiento de la palabra, se preparó desde pequeñito, tenía la confianza en Dios el Padre de que todo lo que iba a ocurrir con su pasión iba a tener un buen objetivo, la salvación del mundo. Y por último, ponía en práctica todos los mandamientos de Dios. Y con ese mismo espíritu declara las siguientes palabras en el 21, diciendo que en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu. ¿Qué somos nosotros? Espíritu vivificante. Se regocijó en espíritu y dijo, te alabo, Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los fariseos y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y mire qué tremenda revelación. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque Él es el que decide a quién revelarle el Padre, a quién revelarle esta verdad, esta felicidad, esta alegría. Ninguno viene al Padre, ninguno viene al Hijo si el Padre no le trajera, dice Jesús por ahí en otra ocasión. Entonces, ¿cómo todo depende de Él? Es algo maravilloso. Hermanos, vivamos estos principios, tengamos el deseo de servir, estudiemos las Escrituras con un conocimiento valioso. También confiemos de que Él es el que pelea por nosotros. En nuestra debilidad nos hace más que vencedores en Él. Y por último, practiquemos en todo momento su maravillosa palabra. Que el Señor les bendiga y créanme que siempre Él se regocija cuando estén practicando la obediencia. Les amo, lo digo de verdad y de todo corazón. Que el Señor les bendiga y que su paz repose sobre ustedes. Les amo, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén, pastor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a mi hermano Matías, que ha sido una bendición que él esté hoy día con nosotros. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de la palabra del Señor? Y Dios te bendiga, mi hermano Matías, y el Señor te sigue usando.